grandiosos, pero no han tocado la Tierra. Pero si un cometa llegara a chocar con la Tierra, no, hermanos, estaríamos hechos pedazos, ¿sí? ¿Se acuerdan que hace años hubo un cometa que le pusieron un nombre, más bien un apellido japonés? Era el cometa Kokutek. Pues ese cometa se hizo muy famoso porque es el cometa que ha pasado más cerca de la Tierra, y cuando terminó su órbita o su trayectoria, llegó a chocar con el Sol. Ahí se quedó ese cometa. Si hubiera chocado con nosotros, con la Tierra, hermanos, ahorita no estaríamos estudiando los Salmos, porque sería una cosa impresionante. Han caído meteoritos en la Tierra, y de veras que han sido una cosa tan tremenda, porque han dejado huecos como cráteres en la Tierra. Y se dice que hace unos años en Rusia, cerca de Siberia, o en Siberia propiamente, cayó un meteorito tan grande, que hasta 100 kilómetros de distancia llegó el viento del choque del meteorito con la Tierra, que hasta se derrumbaron árboles por lo impresionante de ese choque. Pero miren, no nos ha tocado. ¿Por qué no caen las ciudades? ¿Por qué no nos ha tocado que veamos un meteorito aquí? Porque Dios en su misericordia nos sigue protegiendo. Fíjense ahí qué increíble. Bien, entonces veamos esto. Ahí está, hermanos, la Vía Láctea. Ahí está la Vía Láctea, ¿sí? Y miren, bueno, se calcula que 100 millones de estrellas aquí. Y nosotros estamos como por aquí, hermanos, por este puntito, por aquí lejos, ahí, de una manera muy alejada. Por ahí está nuestro sistema solar. Déjeme cambiar aquí la transparencia. Y se dice que aquí, hermanos, en el universo o en la creación, está el universo con galaxias, estrellas, planetas, satélites, cometas, meteoritos, estrellas fugaces, constelaciones, la Vía Láctea, el Sol, la Luna, púlsares, cuásares, asteroides, supernovas, agujeros negros y la luz. Todo eso hay ahí en el universo. ¿Quién lo formó? ¿Quién hizo todo eso? Entonces, volvemos otra vez a ese argumento de que habla acerca de la existencia de Dios. Debió haber una causa, y esa causa debe ser Dios, ¿sí? Entonces, cuando leemos el libro de Génesis en el capítulo 1, vemos cómo Dios va creando todas las cosas de una manera ordenada y maravillosa, ¿sí? Dice el libro de Eclesiastés, todo lo hizo a su tiempo y hermoso, ¿sí? Todo lo hizo a su tiempo y hermoso. Entonces Dios hizo esa creación de veras tan grandiosa. Entonces, si no tuviéramos, por decir así, si no tuviéramos la Biblia escrita, la creación sería nuestra Biblia. Porque al contemplar el mundo, al contemplar las estrellas, al mirar lo que nos rodea, tendríamos que pensar, debe haber alguien superior, alguien tan especial que haya creado todas las cosas, ¿sí? Bien, ahora veamos este texto. En este texto encontramos, los cielos cuentan la gloria de Dios. Aquí en esta frase, cuentan la gloria de Dios, encontramos la persona de Dios con grandioso poder y de sabiduría inigualable. ¿A usted en un momento dado se imaginaría crear esto? Eso solamente es de Dios, la sabiduría grandiosa de Dios. Y luego las leyes que están rigiendo todo el universo, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos aquí la ley de la gravedad, y la ley de la gravedad nos permite caminar, nos permite ir de un lado para otro, y si saltamos, caemos, porque la ley de la gravedad hace que caigamos, ¿sí? Porque si no hubiera ley de la gravedad, hermanos, ¿qué pasaría? Nos iríamos a las nubes, ¿sí? Cuando llegaron los primeros astronautas americanos a la Luna, uno de ellos, que fue el que anduvo en el suelo lunar, empezó a brincar y se dio cuenta
que como la gravedad de la Luna es mucho menor que en la Tierra, podía saltar mucho más alto de lo que él se imaginaba, porque la gravedad era menor, ¿sí? Y entonces, miren, la gravedad es algo muy especial porque no nos permite irnos muy lejos, ¿sí? Bien, vamos aquí todavía, vamos todavía. Y aquí en el texto dice, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Qué anuncia? La pericia, fíjense bien, la pericia para diseñar la creación de manera perfecta y con leyes invisibles que la sostienen. ¿Sabían ustedes que nuestra galaxia se está moviendo? Toda nuestra galaxia. No solamente el movimiento, la Tierra tiene dos movimientos, como lo sabemos, ¿verdad? Eso lo aprendemos desde la primaria. Tiene movimiento de rotación, ¿y cómo se llama el otro movimiento? Traslación. ¿Qué da lugar el movimiento de rotación? ¿Qué da lugar? ¿Qué produce? ¿Qué efecto tiene el movimiento de rotación? Pues produce el día y la noche, porque conforme va girando, se produce el día, ahorita ya llegamos a la noche, y sigue girando la Tierra, y ya mañana será de día. Pero el movimiento de traslación, ¿qué da lugar? Da a los meses del año, da lugar a las estaciones, ¿sí? Pero nuestra galaxia, esta galaxia, también está caminando en el universo, bueno, en el espacio. Y los astrónomos calcularon que viaja a 33 kilómetros por segundo. 33 kilómetros por segundo. O sea, se está moviendo toda la galaxia por 33. O sea que no solamente nosotros nos movemos, sino nuestra galaxia también nos está llevando por un espacio. Y es una cosa increíble. ¿Y por qué no chocamos con otra galaxia? Bueno, porque Dios tiene el control de todo, ¿sí? Bien, vamos a ver ahora aquí. Y otra vez aquí está la Vía Láctea, otra vez otra fotografía, y aquí está, en este puntito, está nuestro sistema solar, ahí alejados, ¿sí? Ahora, ¿por qué Dios nos puso aquí y por qué no nos puso en el centro? ¿Vale? Porque Dios en su sabiduría, Él sabe por qué, ¿sí? Por qué nos convenía. Y en ese puntito tan especial, fíjese bien, en este lugar, a pesar de que miles y miles de galaxias que hay en el universo, ahí llegó la persona más grandiosa de todo el universo, el Señor Jesús, que es Dios, llegó a encarnarse en ese punto tan especial. Bien, fíjense qué tremendo. Bien, dice, veamos este texto, hermanos, veamos este pasaje que está en Colosenses 1, del 15 al 17. Vamos a leerlo todos juntos. Y Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Cristo que es Dios, es el que ha creado todas las cosas, y por medio de Él todo está subsistiendo. Entonces, es una cosa muy, muy especial porque el universo, hermanos, en el universo vemos el tremendo poder y sabiduría de Dios. Ahora, una cosa más, todavía más del universo para que veamos la grandiosidad de la obra de Dios. ¿Cómo es el universo? Bueno, es igual en todas direcciones. Todo es igual en el universo. Si saliéramos al espacio, todo es igual. En el espacio no hay gravedad, por cierto. Y es homogéneo, es decir, de la misma naturaleza en todas partes. Es oscuro, es sin fronteras, es finito o infinito, no se sabe. Es indeterminado, no se sabe a dónde va a llegar. Es curvo según algunas teorías, es plano según otras teorías. Es organizado y en movimiento. Es totalmente silencioso porque la galaxia no hace ruido, ¿sí? Y es sin un centro definido, es evolutivo, es decir, que va cambiando constantemente.
A través del tiempo surgen nuevas estrellas, unas estrellas mueren, otras nacen, y así se van creando y se forman nuevos cuerpos, y etcétera. Así va siendo el universo. ¿Cómo es que ocurre todo esto? Por la mano poderosa de Dios, porque Dios lo está llevando en su propósito grandioso, ¿sí? Y una cosa impresionante es que todo este universo está en la palma de la mano de Dios. ¿Qué tan grande es nuestro Dios? Que todo el universo está en su mano y Él lo controla todo. Bien, vamos aquí todavía. ¿Qué nos da, qué mensaje nos da la creación? Por favor, vamos a leer los versículos del 1 al 6, del Salmo 19. Vamos a leer, por favor, estos versículos, del 1 al 6, todos juntos. Dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Fíjense, ¿qué nos anuncia la creación? ¿Qué nos anuncia el universo? Pues la creación transmite de día en día y de noche en noche el mensaje de la gloria de Dios. O sea, cada vez que amanece, la creación nos está diciendo: mira la gloria de Dios, mira lo hermoso que es, mira la grandiosidad de la obra de Dios. Cuando empieza a salir el sol y empieza a iluminar el firmamento y empieza a iluminar las montañas, la creación nos está diciendo: mira la gloria de Dios. O cuando llega la noche y vemos las estrellas y la luna, nos dice de la misma manera. De una manera así silenciosa, sin decir ninguna palabra, nos está diciendo eso. Luego, es un mensaje silencioso y es un mensaje universal. ¿Por qué? Porque es un mensaje para todo el mundo. Los chinos que están del otro lado del mundo, los que están en Australia, los que están en Groenlandia, en Alaska, para todos es el mensaje. Dios está hablando todos los días, ¿sí? Así es que ninguna persona podrá excusarse de que no sabe de Dios, porque Dios se está manifestando a través de la creación. Ahora, por favor, vayamos a lo que dice Romanos capítulo 1, por favor. Vamos a este pasaje, Romanos capítulo 1. Romanos 1. Y versículo 20, todos juntos. Romanos 1, 20. Vamos a leerlo todos juntos. Dice así la palabra del Señor: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El hombre no va a tener excusa. Alguien puede decir: pero Señor, nadie me habló de tu palabra. Nadie me dijo del evangelio. Nadie me dijo que yo debería de leer las escrituras. Pero Dios le va a decir: ¿no viste mi creación? ¿No viste mis estrellas? ¿No viste la tierra en donde viviste? ¿No viste el sol? Ellos estaban anunciando de mi existencia. Debiste acercarte a mí, pues a través de la creación. Entonces ahí está la primera Biblia. Fíjense bien qué cosa tan especial. Ahora, hay una cosa más todavía. Ahí tenemos el sol. Aquí en este pasaje nos habla del sol. Fíjense bien, hermanos, versículo 4. Versículo 4 dice: por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. ¿Y qué está haciendo el sol? ¿Por qué menciona David al sol aquí? Porque, vamos a ver aquí,
El sol es el mensajero de la gloria de Dios. Primero, el sol fue puesto por Dios. A través de la historia, en las diferentes culturas, la gente ha adorado al sol. Pero ¿quién puso al sol? Lo puso Dios. No tiene por qué ser adorado. Al que tiene que ser adorado es a quien puso el sol en el firmamento. Pero, pues, aquí en México, en las culturas prehispánicas, allá en Oriente, pues las culturas adoraban al sol, ¿sí? Los egipcios adoraban al sol. Bien, y dice el texto en el versículo 5, que sale feliz todos los días para realizar su función. Versículo 5, fíjense bien lo que dice versículo 5. Y como esposo que sale de su tálamo, sale de su recámara, sale de su alcoba, se alegra cual gigante para correr el camino. Se alegra cual gigante para correr. Entonces, cuando vemos que el sol ya está saliendo de ahí de las montañas y que empieza a subir en el firmamento, empieza a correr, ¿sí? ¿Quién lo va a detener? Nadie, nadie, nadie. Y empieza a irradiar con sus rayos, con su calor, a todo mundo. Nadie se escapa del calor. Por ejemplo, ahorita que ya estamos sintiendo los calorcitos de estos días, no nos escapamos, ¿sí? Y dice, su trabajo es constante y nadie escapa de su calor. Fíjense bien qué impresionante. Así es que el sol nos está diciendo, si me miras a mí, piensa en Dios. Mírame a mí y piensa en Dios y alaba a Dios, porque Él me puso en el cielo. Miren qué cosa tan impresionante, ¿sí? Entonces tomemos en consideración esto. Bueno, entonces la primera Biblia es la creación. Ahora vamos con la segunda Biblia. La segunda Biblia es su palabra, la ley de Dios. Dice el versículo 7, aquí pues el 10, pero es el 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Vamos a leer los versículos del 7 al 10, hermanos. Versículos del 7 al 10, todos juntos. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, que la que destila del panal. En estos versículos vamos a encontrar tres cosas relacionadas con la palabra de Dios. Fijémonos aquí. Vamos a encontrar los títulos que le da David a la ley de Dios. Los títulos de la ley de Dios. Primero, le llama la ley de Dios en el versículo 7. Luego, el testimonio de Jehová también aparece en el versículo 7. Y en el versículo 8, los mandamientos de Jehová y el precepto de Jehová. Y en el versículo 9, el temor de Jehová y los juicios de Jehová. Todos esos títulos están relacionados con lo mismo. Está hablando acerca de la ley de Dios, ¿sí? Entonces, David le da diferentes nombres, pero es lo mismo, porque se está refiriendo a lo que Dios ha hablado para que podamos vivir correctamente delante de Él. Entonces, aquí están los títulos de la ley de Dios. Pero estos títulos nos llevan a algo. En este pasaje se contestan dos preguntas. David va a contestar dos preguntas muy especiales con relación a la ley de Dios. Primero, ¿cómo son los mandamientos de Dios? ¿Cómo son? Bueno, pues los mandamientos de Dios, la ley de Jehová es perfecta, el testimonio de Jehová es fiel, los mandamientos de Jehová son rectos, el precepto de Jehová es puro, el temor de Jehová es limpio y los juicios de Jehová son verdad. Esto es
Estas son las cualidades de la ley de Dios, ¿sí? Entonces, toda la ley de Dios, por decir así, toda la palabra de Dios tiene estas cualidades. Es perfecta, es fiel, son rectos, puro, limpio y son verdades. Entonces, son sus cualidades. Entonces, primero David pone los títulos de la ley de Dios. Luego menciona su naturaleza. ¿Qué son? Y entonces menciona esas características, estas cualidades. Y luego la segunda pregunta que contesta, ¿qué hacen los mandamientos de Dios? ¿Qué es lo que hacen? O sea, primero, ¿cómo son? Pero ahora, ¿qué hacen? Pues los mandamientos de Dios o la ley de Dios, vamos a poner aquí, la ley de Jehová convierte el alma, es lo que hace. El testimonio de Jehová hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová alegran el corazón. El precepto de Jehová alumbra los ojos. El temor de Jehová permanece para siempre. Y los juicios de Jehová son todos justos. Es lo que hacen. Entonces, por una parte, fíjense bien qué forma tan sabia Dios está poniendo su palabra en el corazón de David para expresar lo que es la ley del Señor. Primero sus títulos, luego cómo es la ley de Dios y ahora qué es lo que hace en el corazón del hombre. Entonces, no es solamente llenarnos del conocimiento de la palabra, sino que la palabra misma hace cosas increíbles en nuestras vidas, ¿sí? Y hay un texto que está en el Salmo 119, versículo 9, donde se contesta una pregunta. Dice, ¿con qué limpiará? ¿Qué más? ¿Se acuerdan? ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Y cuál es la respuesta? Con guardar tu palabra. Entonces, ¿cómo obtenemos limpieza en nuestra vida o en nuestro corazón? Pues a través de estar meditando en la palabra de nuestro Dios. Había una hermana que le dijo a su pastor, hermano, es que yo cada vez que leo la Biblia me produce sueño y tengo problemas porque le empiezo a leer la Biblia y me da sueño. Le dice el pastor, mire, le voy a dar un ejemplo para que vea lo que hace la palabra de Dios, aunque usted se quede dormida. Dice, mire, tome esa cubeta y vaya por agua al río. Y fue la hermana con su cubeta obedeciendo lo que le dijo el pastor. Y ya cuando llega con él, le dice, aquí está el agua, pero mire, pastor, la cubeta está agujereada y casi se me salió todo el agua. Dice, no se preocupe. A ver, vuelva otra vez a traer otra cubeta. Pero se me va a salir agua. No, usted vaya. Y fue por segunda vez. Y ya trajo el agua. Y dice, miren, otra vez se me volvió casi a salir todo el agua porque la cubeta tiene agujeros. Dice, vaya la tercera vez. Pero se me va a salir el agua. Usted vaya la tercera vez. Y fue la tercera vez y trajo el agua. Cuando llegó con el pastor, le dice el pastor, mire, vea cómo está el fondo de la cubeta. Dice, pues lo veo más limpio el fondo. Pues es lo que hace la palabra de Dios. Conforme usted va leyendo, y aunque en un momento dado no llegue a entenderla completamente y le pase de que se esté durmiendo, la palabra de Dios está haciendo efecto y está limpiando su corazón. Entonces, es lo que tenemos que hacer, estar meditando, leyendo la palabra, porque a través del tiempo va purificando nuestros corazones. Eso es lo que hace, y es lo que aquí David está diciendo. La palabra de Dios no solamente es llenarnos de conocimiento, sino que cuando lo apropiamos tiene efectos especiales, y es lo que está mencionando aquí. Convierte el alma, hace sabio al sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos, permanece para siempre, y sus mandamientos todos son justos. Miren qué cosa tan tremenda es, ¿sí? Y miren, dice aquí que cada vez que meditamos se hace más maravillosa la palabra de Dios, porque para nosotros se hace como la miel. Hay dos cosas que se mencionan en este pasaje: el oro
que era la cosa más preciada en el oriente. El oro era muy, muy valioso, y la miel, que era el ingrediente más dulce también de ese tiempo. En ese tiempo no se conocía el azúcar. El azúcar muchos años después, muchos siglos después, se empezó a fabricar, pero en ese tiempo, para endulzar las cosas, se utilizaba la miel. Entonces, la miel era la sustancia más dulce, y se compara así la palabra de Dios. Dice este texto: deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel que la que destila del panal. Fíjense bien, entonces, qué bendición tan grande cuando meditamos en la palabra del Señor. Bien, ahora la amonestación, por último. ¿Qué es lo que ocurre? Dicen, vamos a leer por favor los últimos versículos, del 11 al 14. Del 11 al 14. Todos juntos. Dice: tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Fijémonos acá en estas palabras. Dice en este texto: tu siervo es además amonestado con ellos. ¿Qué son ellos? Los mandamientos de Dios, la ley de Dios. Y ahora veamos aquí, ¿cuáles son los efectos de la amonestación? Trae grande galardón. Trae grande galardón, porque va purificando nuestros corazones, nos va haciendo sabios, nos va ayudando a entender más el propósito de Dios en nuestras vidas, nos permite tener o llevar a cabo algún ministerio especial para Dios de la manera correcta. Entonces hay muchos beneficios, hay grande galardón. Nos libran de los errores ocultos, ¿sí? Nos libran de errores que podemos cometer en un momento dado, de tomar malas decisiones. Cuando meditamos en la palabra de Dios, ella nos ayuda a poder entender las cosas y poder tomar decisiones correctas. 3. Evita vivir en soberbia. Versículo 13 dice: preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Nos hace ser humildes para poder servir mejor a nuestro Dios, y mantienen una vida de limpieza. También lo menciona en el versículo 13. Dice: entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Estaré limpio de gran rebelión. Entonces esos son los efectos que produce la amonestación que aparece en este pasaje. A través de la palabra de Dios, Dios nos amonesta para que recibamos grande galardón, librarnos de los errores ocultos, no vivir en la soberbia y mantener una vida de limpieza. Entonces, eso nos ayuda a Dios a través de su palabra. Fíjense bien. Entonces, vale la pena estar estudiando la palabra de Dios. Bien, termina el Salmo con estas palabras de gratitud, de alabanza al Señor. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¿Sí? Entonces exalta David al Señor por esa bendición tan grande. A través de la creación, a través de su palabra, David se siente gozoso de saber que tiene a un Dios maravilloso, que para él es su roca. Y recuerden que cuando hablamos de la roca refiriéndose a Dios, es que da firmeza, da estabilidad. Una roca no se mueve, aunque quieran moverla, permanece inalterable. Entonces, al estar en la roca, nos mantiene firmes. Y Diego dice, David, y es mi redentor, es mi redentor. Y la palabra redentor no solamente es aquel que nos saca de un aprieto, sino que nos mantiene seguros en sus manos, ¿sí? Entonces, David habla acerca de esta situación. Bien, ¿qué aprendemos, hermanos? ¿Qué aprendemos de este maravilloso salmo? Tenemos un Dios grande y poderoso, amoroso y misericordioso.